Bien, en este video vamos a hablar sobre el tema de escalas térmicas y la parte de propagación de calor y dilatación. Son temas muy sencillos, la parte esta de escalas térmicas, no me voy a detener mucho porque son pasajes de, por ejemplo, temperatura en grados centígrados a Fahrenheit o a Kelvin. Pero es bueno destacar el tema que, como dice acá, cotidianamente, en lenguaje cotidiano, calor y temperatura se confunden. Por ejemplo, un día de alta temperatura se le dice qué calor que hace. Bien. Como si hay baja temperatura se le dice que es frío. ¿Está? O sea que el calor está relacionado con las altas temperaturas y el frío con las bajas temperaturas. Pero para la ciencia estas son dos cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, lo que tenemos es, como dice acá, la temperatura. La temperatura está relacionada con el movimiento de las moléculas, o sea, las moléculas no están quietas, sino que se están moviendo, o sea, se pueden trasladar, como en el caso de los gases, o en los casos de los sólidos, se mueven, vibran, mejor dicho, vibran, o sea, se mueven en su lugar. ¿Bien? Obviamente, como es masa y se está moviendo, tiene energía cinética. Entonces estamos hablando que las moléculas tienen energía cinética. Y la temperatura está relacionada con la energía cinética. A mayor temperatura, mayor es la velocidad y por lo tanto mayor es la energía cinética. Bien. Entonces, la temperatura se relaciona con el movimiento de las moléculas y esto con la energía cinética que tiene el sólido, el líquido o el gas a esa temperatura. ¿Bien? Bueno, acá hay distintas escalas escala Celsius, que es la que trabajamos cotidianamente, donde el 0 está en el punto de solidificación del agua, en el hielo, y el 100 en el punto de ebullición del agua. ¿Bien? En el caso de la temperatura en Fahrenheit, el 0 grados Fahrenheit está en un punto de solidificación de una, como dice acá, de una solución de amonio. Bien, y el punto de ebullición trabajan el agua. Tan solo que si uno imagina un termómetro, o sea, cuando las temperaturas son bajas están bien abajo y cuando las temperaturas son altas la columna esa sube. Entonces imagínense el termómetro ese y se hizo una marquita cuando se ha solidificado esta solución de amonio y se hace otra marquita cuando se lo pone en agua en ebullición. Entonces, entre esas dos marcas lo que se hacen 212 divisiones. Entonces, cada división representa un grado Fahrenheit. En el caso del grado Celsius, bueno, imagínense que se pone el termómetro sin unidades en el agua, se congela y cuando se congela se hace una marquita. Y cuando se lo pone al fuego y hierve el agua, entonces se hace otra marquita. Y entre esas dos marcas se hacen 100 divisiones. Entonces cada división representa los grados centígrados. Ahora, imagínense que desde ese punto de vista cualquiera puede inventar una escala y de esa manera, bueno, darle el nombre de 1. Hasta que esto fue un poquito más formal. Lord Kelvin va a trabajar con una unidad un poco más seria, donde como nosotros al principio dijimos que la temperatura está relacionada con el movimiento molecular, entonces esta persona lo que puso el 0 en el 0 movimiento molecular, o sea, si no se mueven no hay temperatura. Entonces para Kelvin, el 0 Kelvin, que obviamente no se va a escribir con este simbolito de grados, fíjense que 0 Kelvin,
es el cero absoluto. O sea, el punto por el cual las moléculas no se mueven. Obviamente que es un punto teórico y no práctico. O sea, es imposible llegar al 0 Kelvin. Sí, se puede aproximar mucho, pero nunca jamás tocar el 0 Kelvin. Bien. Para pasar de grados centígrados a grados Fahrenheit existe esta fórmula que está acá. Esta es una de las tantas fórmulas y otra manera también de trabajarlo. Esta es la que sería más práctica para memorizar. Por ejemplo, si yo quiero pasar de Celsius a Fahrenheit, lo que hago es reemplazar la temperatura en centígrados acá y despejo la temperatura en Fahrenheit. ¿Ven? Acá tenemos un ejemplo, 23 grados Fahrenheit. Entonces lo quiero pasar a centígrados. Entonces, donde está los Fahrenheit, reemplazo por 23. Bien, como dice acá. Y bueno, hago la cuenta. Bien, este 100 que está dividiendo lo paso multiplicando. Y ahí tengo que la temperatura en centígrados es menos 5 grados centígrados. O sea, 23 grados Fahrenheit equivale a menos 5 grados centígrados. Bien, como dice acá, el signo negativo representa una temperatura bajo cero. Para pasar de grados centígrados a Kelvin o de Kelvin a centígrados es mucho más sencillo. ¿Por qué? Fíjense que dice, para pasar a Kelvin, lo que yo tengo en centígrados le sumo 273,15 o lo redondeamos a 273 y lo pasamos a grados Kelvin. O sea, lo que tengo en centígrados le sumo 273 y me da Kelvin. Los Kelvin le resto 273 y me da centígrados. ¿Por qué esta cuenta es tan fácil y esta es un poquito más complicada? Esto se debe porque las unidades coinciden. Acá dijimos que, por ejemplo, la escala Celsius tomábamos dos valores, el punto de congelación del agua y el punto de ebullición del agua. Y entre esos dos puntos hacíamos dos marquitas, los dividíamos en 100 partes. Cada parte es el grado centígrado. Esa unidad es la misma que la escala Kelvin. Bien, o sea, el valor es lo mismo. Lo que tenemos acá, esto es como trabajar acá, imagínense, en centímetros, y esto es como trabajar en pulgadas. Bien, entonces ahí hay que hacer una conversión, porque un centímetro no es lo mismo que una pulgada. Si la temperatura varía 10 grados centígrados, no es lo mismo que varíe 10 grados Fahrenheit. Pero en la escala Kelvin es la misma que está acá. La única diferencia, o sea, acá sí estoy trabajando con una regla en centímetros, acá también estoy trabajando con una regla en centímetros. Tan solo que está corrido. Por ejemplo, en este caso, el 0 me va a coincidir con el 273 Kelvin. Es una regla que está corrido 273 lugares. Eso es la escala. Pero la unidad es la misma. O sea, si acá hay una variación en Celsius de 10 grados centígrados, la variación en Kelvin también va a ser de 10 grados. Bien. Entonces, la escala Celsius y la escala Kelvin son las mismas unidades, ¿tá? La división es la misma, tan solo que está corrido. Y esta sí, obviamente esta escala no tiene nada que ver con esta, por eso hacemos esta fórmula que es un poquito más complicada y esta es más sencilla. Bien, entonces, en este caso, fíjense que son ejercicios muy sencillos para la parte de para pasar de centígrados a Kelvin. Hay que sumarle 273 y en este caso hay que restarle 273 para pasarlo a centígrados. Son todos ejercicios de esta manera, son muy sencillos de hacer. Bien, ahora en el próximo video vamos a ver la parte de dilatación.